Yo me llamo Luis Guillermo Salazar Salazar. El 4 de octubre de 1982 me posesioné como alcalde de Popayán y me correspondió el 31 de marzo de 1983 atender la emergencia que nos ocasionó el terremoto. Estábamos en pleno Jueves Santo, que era y es el día que más peregrinos vienen a la ciudad, más visitantes. Cuando sucedió el terremoto, yo estaba listo para salir ya hacia la alcaldía, cuando sentí una fuerte explosión y después un gran remesón que inclusive no me dejaba parar, me tiró al suelo. Y a mi esposa, que estaba también junto a mí, también la tiró al suelo. Y para nosotros fue una gran sorpresa cuando miramos desde el patio de la casa que la cúpula no existía. Se sentía que la tierra rugía, sonaba como cuando las volquetas están descargando las piedras grandes para los cimientos. Esa fue mi sensación con el ruido que yo oía de la tierra. Y el piso se veía ondeando, como vemos que ondean las aguas en un lago. Ese mismo día, a la hora del terremoto, había una misa en la catedral y ahí la mayoría de los muertos que tuvimos fue con el desplome del techo de la catedral, de la cúpula. Ahí murieron varios amigos, varias personas muy queridas, muy importantes en Popayán, murieron ahí. Fuimos a la plaza de Caldas y claro, hasta cuando pudimos arrimar, porque había mucha gente, ya cordones de policía, ver que la cúpula de la catedral era un pedazo de cascarón. Y todavía pues se veía el polvo y seguía temblando la tierra, unas sacudidas más cortas, otras un poquito más largas, y con cada una de ellas se revivía el terror. De los edificios del centro más afectados, yo diría, bueno, en primer lugar pues la catedral y el Palacio Arzobispal, la alcaldía, el edificio de la gobernación, el edificio de la familia Laurido, el edificio de la familia Arboleda, Santo Domingo, el colegio del Carmen. El porcentaje de destrucción del sector histórico fue como del 80%. Y se afectaron más o menos 1.400 edificios históricos o de algún valor arquitectónico. Y en viviendas tuvimos como 25.000 daños, 25.000 casas averiadas. El terremoto de alguna manera fue un remesón también social, no solamente físico. En ese sentido, creo que la ciudad empezó a tener una transformación que se requería de manera acelerada por causa del terremoto. O sea, el terremoto obligó, digamos, a tomar decisiones respecto al crecimiento de la ciudad que se habían de alguna manera ignorado, ¿sí? Una cuestión que es interesante sobre el terremoto y que está ligada con esa problemática social que se empezó a vivir posteriormente al 31 de marzo, tiene que ver con la visibilización que marcó el terremoto respecto a los problemas de vivienda que existían en la ciudad. Entonces hay un imaginario muy recurrente cuando se habla del terremoto y es la mención de cómo la ciudad se llenó de extranjeros, ¿no? Se llenó de foráneos. Eso es cierto, pero también hay que tener en cuenta lo que le menciono. Muchas de las personas que quedaron sin vivienda eran parte de la ciudad, sino que el terremoto las visibilizó. Eso me parece como uno de los elementos interesantes respecto a cómo la ciudad empieza a transformarse, porque entonces hay que buscarle vivienda a todas las personas que la perdieron. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.